Entregué la carta de divorcio en la casa del amante de mi esposa y le revelé que nuestros hijos se quedarían conmigo. Ella se arrepintió amargamente de su traición e hizo todo lo que pudo para evitar que yo siguiera adelante con el divorcio, pero ya era demasiado tarde. Y mientras ella lloraba rogándome que me quedara, con los ojos borrosos y las manos temblorosas, detrás de ella, sentada en un sillón de terciopelo azul, su amante observaba todo en silencio, como quien observa una tormenta destruir una casa donde nunca quiso vivir. Fue en ese momento, entre sus sollozos y su apatía, que me di cuenta, había ganado. Pero el precio de la victoria fue el campo de batalla mismo, yo mismo, destrozado. Todavía puedo recordar el sabor seco en mi boca ese día, el sudor frío corriendo por mi espalda mientras mi corazón martilleaba en mi pecho, recordándome que estaba viva, pero en pedazos. Lo que nadie sabía era que, detrás de escena de todo, yo ya había ensamblado cada pieza de ese desenlace como un director silencioso. Desde el momento en que encontré, casualmente, los mensajes en su celular mientras ella dormía borracha en nuestra cama después de otro aniversario de boda celebrado por obligación hasta el momento en que estacioné el auto frente al departamento donde ella pasaba las tardes diciendo estar en sesiones de terapia. Ese día no toqué la bocina. No llamé. No entré en pánico. Me limité a observar, sentada en el auto, cómo se abría la ventana y aparecía su rostro, seguido de un beso rápido y una sonrisa íntima que no había visto en años. Y entonces, una mano masculina la empujó hacia adentro. El telón se cerró. El mundo también. Durante los días siguientes, no la enfrenté. Seguí almorzando a su lado, riéndome de los cuentos de los niños, escuchando sus quejas sobre el tráfico, el trabajo, el estrés. Seguí besando su frente antes de irme a la oficina, llevándole flores los fines de semana y preparando su café con leche a la temperatura exacta que a ella le gustaba. Porque necesitaba tiempo. Y más que eso, necesitaba certeza. Certeza de que no solo me estaba traicionando, sino que ya no me veía. Y llegó rápido, como una puñalada contundente, el día que le hice el amor, mirándola profundamente a los ojos, y ella, con un susurro frío, me llamó por el nombre equivocado. Fue entonces cuando comencé a escribir la carta. No una carta cualquiera, de esas escritas por impulso, con palabras cortantes y desesperación. Sino una carta meticulosamente escrita, donde cada frase conllevaba no solo el fin del matrimonio, sino la destrucción de la narrativa que había tratado de mantener, la de la esposa insatisfecha y necesitada, que necesitaba un escape para soportar la carga del hombre predecible con el que se casó. No era predecible. Simplemente fui fiel. Pero la fidelidad, para ella, era monotonía. Y la monotonía, para mí, se convirtió en sinónimo de asesinato emocional. Porque, en cierto modo, ella me mató. Y luego, como en toda historia donde alguien muere, estaba el velorio, solo que en este caso, yo era el muerto que volvía a enterrar a quien me mató. Esa tarde no esperaba verme. Había dicho que pasaría la noche con su hermana y yo acepté con un beso en la mejilla y una sonrisa educada. Conduje hasta el colegio de los niños, los recogí a ambos temprano y los llevé a casa de mi madre, quien ya estaba informada de todo. Luego fui al registro civil, firmé los papeles, respiré hondo y guardé la carta en el sobre rojo que alguna vez habíamos usado para intercambiar votos improvisados. Y así fui. Entré al condominio de lujo con la confianza de quien no tenía nada que perder. Subí las escaleras escuchando el sonido ahogado de una risa proveniente de arriba. Ella se rió a carcajadas, como si no se hubiera reído conmigo en mucho tiempo, y eso fue suficiente para sellar cualquier duda restante. Llamé fuerte a la puerta. 1, 2, 3 veces. Y cuando lo abrió, con su cabello desordenado y una bata de raso que me compré para algún cumpleaños, se quedó helada. Los ojos buscaron los míos, pero no encontraron piedad. Allí simplemente había un abismo. Detrás de ella, su amante se levantó lentamente, como si no supiera si luchar o huir. No dije nada. Yo tampoco. Simplemente le tendí el sobre. Y, con voz firme, declaré que nuestros hijos se quedarían conmigo. Ella leyó la carta allí mismo. Le temblaban tanto las manos que el papel se arrugaba entre sus dedos. El amante se alejó, incómodo. Su boca se abrió un par de veces, pero no salió ninguna palabra. Hasta que, finalmente, encontró su voz, una voz que no había escuchado en años.
No puedes hacerme esto, dijo. Pero podría. Y lo estaba haciendo. Fue un error, intentó. Aún me amas, no puedes simplemente tirarlo todo por la borda. Pero era ella quien jugaba cada vez que se acostaba con él. Cada vez regresaba a casa con el olor mezclado de otro. Cada vez sonreía mirando su celular cuando pensaba que no podía verlo. No fue un error. Fue una elección. Y ahora era mi turno de elegir. Intentó sujetarme el brazo. Lloré. Rogué. Prometía cambio, terapia, recuperación, reconexión. Dijo que fue solo una vez, que no significó nada, que fue solo un momento de debilidad. Pero ya lo sabía. Sabía que no era la primera vez. Y lo peor de todo, no se había arrepentido hasta el momento en que la descubrieron. El remordimiento no procedía de la traición, sino de la pérdida. Ella no lloró por mí. Lloré por todo lo que iba a perder, la comodidad, la imagen de una mujer respetable, el control. Porque sabía que yo saldría de allí con mis hijos, con dignidad y con el relato de víctima. Y eso, para ella, era insoportable. El amante intentó acercarse. Dijo que tal vez sería mejor si hablara con calma. Me reí. Una risa corta y amarga que salió como un sollozo de desprecio. Le dije que no se preocupara. Ella sería libre ahora. Totalmente libre para vivir este amor clandestino al aire libre. Pero ahora ya no había niños, ni casa ni estructura. Tendría que reconstruirlo todo ella misma, desde cero. Y, como un silencioso castigo del destino, la abandonó unos días después. Y ahí fue cuando empezó el verdadero infierno. Intentó contactar conmigo, mi madre, sus hijos. Pero nadie respondió. Fue a la escuela y no pudo verlos, la custodia temporal ya estaba en mi poder. Envió cartas, videos, audios. Y todo fue ignorado. Porque en ese momento ella ya no era la mujer que amaba. Ella fue simplemente la mujer que me enseñó, de la manera más dolorosa posible, a no volver a amar nunca más como yo amaba. Lo que nunca supo, y tal vez nunca sepa, es por qué su amante la abandonó tan rápidamente. Fue algo que me dijo antes de salir del apartamento ese mismo día. Algo que transformó todo el peso de la traición en una cruel ironía que solo la vida es capaz de escribir. Algo que descubrirá, en el momento más inesperado. Y cuando llegue ese momento, no todas las lágrimas del mundo podrán lavar el arrepentimiento que está por llegar. Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos, romantizamos ni justificamos ningún tipo de traición. Todas las historias son ficticio, pero inspirado en situaciones reales que muestran, sin filtros, cómo la traición tiene el poder de destruir vidas, familias y confianza. Nuestro objetivo es claro: conmoverte, sorprenderte y recordarte el valor de la fidelidad. Prepárate ahora para sumergirte en una historia chocante, intenso e inolvidable. Tu experiencia comienza ahora. Jonathan siempre ha sido el tipo de hombre que prefiere la estabilidad al caos. Tenía un sentido casi natural del orden, no por rigidez, sino porque veía la previsibilidad como una especie de protección contra el dolor del mundo. Desde pequeño era de los que llegaban temprano, cumplían sus promesas y volvían a llamar incluso cuando no tenía nada que decir. Había trabajado como consultor financiero durante casi 15 años y, a pesar de no sentir pasión por lo que hacía, encontraba cierta satisfacción en ayudar a las personas a organizar sus vidas. Quizás eso fue lo que más lo definió: el deseo constante de mantener todo en equilibrio. Fue durante esta búsqueda que conoció a Emma, en una conferencia sobre economía sostenible a la que ella, profesora de literatura en una universidad local, asistía precisamente para acompañar a una amiga. No tenían absolutamente nada en común, y tal vez eso fue lo que hizo que todo pareciera tan bien de inmediato. Emma era pura emoción. Era lo opuesto a Jonathan en casi todo. Tenía una manera de ver el mundo que hacía incluso del tráfico un lugar poético. Hablaba con las manos, leía poesía como si respirara y tenía una risa intensa, de esas que hacen sonreír a quienes lo rodean sin darse cuenta. Creció en una familia liberal, rodeado de arte, música y opiniones firmes. Sus padres nunca se casaron, pero vivieron juntos durante más de 30 años con un afecto visible, casi envidiable.
Era este modelo de amor libre y sólido el que ella llevaba como referencia, y por eso, inicialmente, se resistió al modo metódico de Jonathan. Pero había en él una dulzura discreta, una presencia constante y segura que, poco a poco, fue ganando espacio en ella. La relación empezó lentamente, con cenas semanales y largas conversaciones sobre los absurdos del mundo, hasta que, un fin de semana lluvioso, decidieron que ya no tenía sentido mantener vidas separadas. Compraron una casa de estilo clásico en un barrio tranquilo, con un patio modesto, pero suficiente para lo más importante, formar una familia. Los primeros años fueron de construcción. Cada detalle de su nueva vida juntos fue tratado con cuidado, como si ambos supieran que estaban dando forma a algo que tendría que resistir el paso del tiempo. Emma eligió los muebles con sensibilidad estética, colores sobrios pero llenos de personalidad, mientras Jonathan se ocupaba de la economía y el mantenimiento de la casa con un celo casi exagerado. Al poco tiempo llegaron los niños, Olivia y Ben. Dos niños con la brillantez de su madre y la disciplina de su padre. La casa se llenaba de risas, juguetes esparcidos por los pasillos y rutinas que se repetían como rituales sagrados. Los domingos era tradición hacer tortitas y ver películas antiguas con ojos somnolientos en el sofá. Durante la semana, los días transcurrieron a un ritmo intenso, con compromisos escolares, trabajo, tareas domésticas y, en ocasiones, pequeños roces provocados por el cansancio, pero siempre seguidos de conciliaciones rápidas, casi automáticas. Parecían funcionar bien así, él como un refugio seguro, ella como una dulce tormenta. A Emma le encantaba enseñar. En clase se mostraba intensa, presente, cautivadora. Sus alumnos la describieron como alguien que hacía que incluso el contenido más árido pareciera fascinante. Y fuera del aula, escribía cuentos, algunos premiados, otros simplemente guardados en viejos cuadernos. Jonathan, por otro lado, estaba atrapado entre hojas de cálculo y reuniones interminables. Era respetado por colegas y clientes, conocido por su discreción y eficiencia. Pero, con el tiempo, empezó a parecer más ausente a los ojos de su esposa. Los viajes por trabajo comenzaron a ser más frecuentes y aunque estaba físicamente en casa, siempre parecía estar pensando en otra cosa. Aún así, ella no se quejó. Sabía que su mundo era diferente al de ella, y que su forma de amar tal vez no fuera ruidosa, pero aún existía. Al menos eso es lo que ella quería creer. Los niños crecieron en un hogar lleno de estimulación. Olivia, la mayor, heredó la pasión por las palabras de su madre, pero con la sensibilidad introspectiva de su padre. Ben era pura energía, un apasionado de los deportes y los desafíos, siempre buscando algo nuevo para poner a prueba sus límites. Emma estaba dividida entre la escuela, los proyectos literarios y la crianza de los hijos. Jonathan se dedicó a mantener la estabilidad financiera, siempre preocupado por el futuro. A pesar del evidente cansancio, ambos hicieron un esfuerzo por mantener viva la conexión entre ellos. Salían a cenar en fechas señaladas, intercambiaban mensajes durante el día, se hacían fotos sonriendo en las fiestas escolares. A los ojos de los demás, eran la imagen del equilibrio. Y tal vez fue precisamente eso lo que los mantuvo alejados de la verdad que crecía silenciosamente dentro de ellos. El matrimonio había comenzado a perder color, pero nadie se atrevía a admitirlo. Un día, durante una reunión de padres en el colegio, una de las profesoras comentó lo bonito que era ver la complicidad de aquella pareja. Emma sonrió, avergonzada, y Jonathan le agradeció con un tímido gesto. Ese día regresaron a casa en silencio. No fue un silencio incómodo, sino de esos que esconden preguntas no formuladas. Esa noche, después de que los niños se acostaron, ella entró en la habitación y lo encontró sentado en la cama, leyendo un análisis sobre fondos de inversión. Lo miró durante unos segundos antes de preguntarle si estaba feliz. Levantó la vista lentamente, confundido. Él respondió que sí, por supuesto, que tenían todo lo que alguna vez soñaron. Ella asintió y no dijo nada más. Le dio la espalda, apagó la luz y fingió dormir. En la oscuridad, ambos escucharon su propia respiración y, por un momento, se sintieron extraños bajo el mismo techo. Aún así, el tiempo pasó. El matrimonio, a pesar de las grietas invisibles, se mantuvo en pie. Las vacaciones familiares todavía se planificaban con entusiasmo, las cenas con amigos todavía provocaban buenas risas y los cumpleaños se celebraban con tartas caseras y música desafinada.
Jonathan todavía estaba presente, aunque a menudo en piloto automático. Emma siguió enamorada de la vida, aunque a menudo en silencio. Ambos cargaban con una culpa secreta, él, por sentir que ya no podía tocar el corazón de la mujer que amaba, y ella, por temer que ese amor se hubiera convertido en solo gratitud. Pero también hubo momentos de belleza. Pequeños gestos que, de vez en cuando, reavivaban algo entre ellos. Una nota dejada en la mesa del desayuno. Una mirada cómplice durante una actuación escolar. Un abrazo más largo de lo habitual después de un día difícil. Fue en esos momentos que Emma se preguntó si todavía había salvación. Y Jonathan, aún sin decirlo, también quería encontrar ese amor de antes, ese fuego inicial que ahora parecía solo una brasa tibia escondida bajo las cenizas de la rutina. Sin embargo, como todo en la vida, lo que no se puede resolver, se acumula. Pequeñas penas crecieron en el silencio. Las palabras no dichas se convirtieron en muros. Y el cariño se convirtió en un hábito. Quizás todavía se amaban, pero era un amor lleno de recuerdos y cada vez menos un regalo. No hubo gritos ni peleas violentas. Solo un cansancio mutuo, una renuncia gradual y silenciosa. Emma empezó a pasar más tiempo fuera de casa, debido a compromisos escolares y talleres literarios. Jonathan, por su parte, se sumergía aún con más intensidad en su trabajo, evitando notar la creciente ausencia de su esposa. Ambos empezaron a vivir en esferas paralelas, como satélites que orbitaban alrededor de una misma casa sin encontrarse. Los niños sensibles notaron las ausencias, pero aún no entendían la profundidad de lo que estaba sucediendo. Y amigos cercanos, al notar la distancia, prefirieron no comentar. Al fin y al cabo, toda pareja pasa por fases difíciles. Un nuevo ciclo comenzaba a gestarse. El tipo de ciclo que lleva, escondido en tu rutina, el peso de una decisión que aún no ha sido tomada. La casa, que antes estaba llena de sonidos y colores, ahora parecía más tranquila. Las comidas familiares eran más cortas y los besos de buenas noches más formales. Todavía había cariño, pero la llama que una vez lo iluminaba todo se había convertido en una vela vacilante, lista para apagarse al menor viento de azar. Y es en este escenario, con personajes tan humanos como imperfectos, donde realmente comienza la historia. Un matrimonio al borde del abismo, sostenido por recuerdos y apariencias. Una familia donde el amor aún vive, pero asfixiado entre los deberes y el silencio. Y está por llegar un momento que transformará todo, absolutamente todo, de forma irreversible. Jonathan empezó a notar los primeros cambios en Emma de forma sutil, casi imperceptible. Pequeños retrasos, disculpas vagas, mensajes contestados más lentamente y, lo más notorio para quienes la conocían bien, silencios demasiado largos para una mujer que siempre tenía demasiadas palabras. Al principio lo atribuyó al cansancio, a las presiones del trabajo, a la sobrecarga de proyectos que iba acumulando en nombre de la pasión. No quería ser el marido controlador, el tipo que ve sombras donde solo hay cansancio. Pero había algo en su postura que ya no encajaba con la mujer que él conocía. Los besos se hicieron más raros, los toques más rápidos, las miradas más fugaces. E incluso cuando sonreían juntos, había un muro invisible entre ellos. Jonathan sintió, con un dolor silencioso en el pecho, que ella estaba presente por costumbre, pero su alma ya se había ido. En las semanas siguientes, trató de aferrarse a cualquier señal de que las cosas volverían a ser como antes. Preparó cenas, hizo sorpresas sencillas, ayudó más que de costumbre en las tareas del hogar, esperando que ella se diera cuenta. Emma estaba agradecida, pero con una expresión que parecía más culpable que agradecida. Cuando estaban con sus hijos, todo parecía normal, incluso feliz. Pero los pequeños solo tuvieron que irse a dormir para que el silencio volviera a instalarse como una niebla entre los dos. Y Jonathan, que nunca tuvo miedo a la soledad, empezó a temer esos minutos con ella como si fueran horas en un pasillo oscuro donde lo único que se escucha es el eco de su propia respiración. No estaba seguro cuando empezó a dudar. Tal vez fue el sábado que se fue diciendo que tenía una reunión con el equipo de la escuela y regresó con el cabello mojado, riéndose de algo que dijo no recordar. O tal vez fue el martes cuando, al tomar prestado su celular para buscar una foto antigua de sus hijos, encontró la pantalla abierta en una conversación sin nombre, donde solo una línea de texto decía, fue incluso mejor que la última vez. Su corazón se hundió y, por un momento,
quiso creer que se trataba de una conversación con una amiga, un intercambio de ingrávidas confidencias femeninas. Pero él sabía que no lo era. El instinto no grita sin motivo, y en ese momento escuchó el grito de algo que llevaba mucho tiempo intentando silenciar, la posibilidad de que Emma estuviera con otra persona. Aún así, no dije nada. Se lo guardó para sí, como quien esconde una herida para que parezca menos grave. Continuó observando atentamente, catalogando los horarios, las sonrisas, la ropa elegida para los días comunes, los nuevos perfumes, los lapsos de memoria. Cada día su alma se sentía más pesada, como si cargara con un secreto que no era suyo. Quiso confrontarla tantas veces, pero retrocedió, temiendo destruir lo poco que quedaba entre ellos. Emma seguía actuando con estudiada naturalidad, dividida entre el papel de madre entregada y esposa atenta, y las ausencias cada vez más largas que justificaba con proyectos, reuniones, charlas. Pero ya no era solo su comportamiento lo que le dolía. Era la forma en que él mismo estaba cambiando, como la duda devoraba su autoestima, como cada gesto de ella era interpretado como una posible mentira. Jonathan, que siempre había confiado con tanta fe, ahora buscaba señales como quien busca aire bajo el agua. Una noche decidió seguirla. No se lo dijo a nadie. Dijo que trabajaría hasta tarde, dejó a los niños en casa de su hermana y se fue en silencio, como quien va a la guerra sin saber si regresará sano y salvo. La vio salir de casa con el vestido azul que rara vez usaba, el mismo que años antes había usado en una cena en la que él le había pedido que se casara con él. El corazón de Jonathan latía salvajemente. Siguió su auto a una distancia segura y por mucho que deseaba que todo fuera un error, sabía que no lo era. Ella no fue a la escuela secundaria. Tampoco para el centro cultural. Se detuvo en un barrio remoto, aparcó con cuidado y salió, mirando a su alrededor. Jonathan detuvo el auto al otro lado de la calle y vio como un hombre, vestido con sencillez pero bien arreglado, salía del edificio y la abrazaba íntimamente. No hubo vacilación en ese abrazo. No hubo culpa. Había anhelo, deseo y pertenencia. El beso llegó poco después. Largo, profundo. Jonathan cerró los ojos. Sintió que se le revolvía el estómago. No pudo respirar durante unos segundos. La realidad se impuso sin delicadeza. No fue una suposición, no fue paranoia. Fue concreto. Emma lo engañó. No sabía qué hacer en ese momento. Permaneció en el coche durante más de una hora, inmóvil, mirando las luces del apartamento del segundo piso. Imaginé escenas que dolían como puñaladas. Cada risa que tenía con ese hombre parecía una burla de la historia que habían construido juntos. Y, sin embargo, no se fue. No en ese momento. Necesitaba entender, necesitaba ver hasta dónde era capaz de llegar. Necesitaba presenciar toda la caída antes de decidir qué hacer con sus propios fragmentos. Cuando finalmente regresó a casa, ya amanecía. Se sentó en el sofá, miró fijamente la habitación durante minutos, revisando mentalmente cada detalle de la vida que habían construido. Las fotos de sus hijos, los dibujos pegados en el frigorífico, sus libros esparcidos por la estantería. Todo parecía ahora el escenario de una mentira muy bien ensayada. En los días siguientes actuó con calculada frialdad. Salvó lo que vio. Comenzó a registrar cada movimiento, documentando cada ausencia. No por venganza, sino porque quería asegurarse de que cuando se enfrentara a Emma no hubiera lugar para excusas, para historias a medias. El dolor tenía que ser claro, innegable, para justificar la ruptura que se avecinaba. Seguían durmiendo en la misma cama y cenaban en la misma mesa. Pero Jonathan ya no estaba allí. Estaba en otro lugar, dentro de sí mismo, donde organizaba minuciosamente todo lo que vendría después. La traición ya no era solo un acto, sino que causaba división. Y sabía que una vez cruzada esa línea, no habría vuelta atrás. Lo que más le dolía era la forma en que ella fingía. Como ella todavía le preguntaba sobre su día, como lo besaba apresuradamente, como le decía, buenas noches, con naturalidad. Fue la trivialización del amor. La reducción de la intimidad a un guión mecánico. Jonathan se veía a sí mismo como un extraño en su propia casa. Sus hijos notaron su tranquilidad, pero él la cubrió con abrazos y promesas de futuras salidas.
Intentó mantenerse unido para ellos. Porque si perdía el control, todo se desmoronaría al mismo tiempo. Y necesitaba que la caída fuera lenta. Necesitaba que Emma creyera que tenía el control hasta el momento en que él recuperara todo. Fue en una tarde cualquiera, con el cielo lleno de nubes y olor a lluvia en el aire, que se produjo la revelación. Emma se fue a otra de sus supuestas reuniones de trabajo y, esta vez, Jonathan no la siguió. Me quedé en casa. Preparó la cena para los niños, les contó cuentos, les dio las buenas noches. Luego fue a la oficina y abrió su computadora. La contraseña no fue difícil. Ya no le importaba ocultarlo. Allí encontró lo que esperaba, mensajes intercambiados con el mismo hombre, fotos de encuentros anteriores, archivos de audio con promesas susurradas. Y más que eso, encontró registros de viajes planificados, lugares en los que ya habían estado, fechas que coincidían con vacaciones familiares. Sintió un escalofrío de disgusto y de ira. No por el acto en sí, sino por la tranquilidad con la que había estado sosteniendo todo bajo el mismo techo donde dormían sus hijos, donde él todavía hacía planes. Esperó a que ella llegara. Estaba sentado en la sala, con el sobre que había preparado en los últimos días en su regazo. Cuando Emma entró, lo encontró en silencio. Preguntó si todo estaba bien. Él asintió. Dijo que necesitaba hablar. Ella se sentó frente a él, con el rostro tranquilo. Luego, Jonathan colocó el sobre la mesa. Ella dudó, pero la abrió. Lee despacio. Las palabras fueron pesadas. No dijo nada. Él simplemente miró. Y mientras sus ojos escaneaban el contenido, el color de su rostro se desvaneció. Ella intentó hablar, pero él la interrumpió. Simplemente dijo que lo sabía. Todo. Y ese fue el principio del fin. Emma lloró. Pidió explicaciones que debía darse ella misma. Negó algunas partes, intentó justificar otras. Pero él no gritó. Solo escuché. Dijo que sus hijos se quedarían con él. Y que era libre de vivir como quisiera. Ella suplicó que le dieran una oportunidad, juró arrepentirse y trató de tocarlo. Pero su toque ahora estaba vacío. Jonathan se levantó, tomó el sobre y dijo que esa era su última conversación como pareja. Preguntó, entre sollozos, si había alguien más. Él sonrió. Y él simplemente respondió que, a veces, la única otra persona que necesitamos encontrar es la que ya no somos. Lo que aún no sabía era que ese no sería el único golpe que se avecinaba. Algo aún más grande y devastador estaba a punto de revelarse. Algo que haría que la traición fuera solo el comienzo. Emma no supo cuántos días caminó como una sombra, arrastrando sus propios pies en una casa que ya no era la suya, intentando en vano reordenar los pedazos de un amor que ya no podía sostener entre sus dedos. Jonathan no la había echado físicamente, pero sabía que cada rincón de esa casa ahora era hostil, como si cada pared hubiera sido testigo de su traición y se hubiera vuelto contra ella. Intenté encontrar consuelo en lo poco que quedaba, en los niños, en el trabajo, en los recuerdos, pero la soledad gritaba demasiado fuerte y el silencio que Jonathan llevaba con cada movimiento era más cortante que cualquier palabra. Esperaba, incluso entonces, que el tiempo pudiera suavizar los bordes de su dolor, que los niños pudieran servir de puente, que tal vez, en algún momento vulnerable, él pudiera mirarla y recordar a la mujer de la que se enamoró. Lo que no imaginaba es que el castigo apenas comenzaba y que el verdadero dolor aún estaba por llegar. Se enteró por el director de la escuela. Llamaron para decir que Jonathan había solicitado oficialmente que su nombre fuera eliminado de todos los registros escolares de los niños. La justificación dada fue sencilla, él era el único tutor legal de los niños. Emma se rió nerviosamente por teléfono. Dijo que debía haber algún error, que aún no había una decisión judicial que la alejara de sus hijos, que todavía era madre, por amor de Dios. La directora dudó antes de responder que sí, que lo sabía, pero que necesitaba seguir procedimientos formales hasta que las autoridades decidieran lo contrario. La golpeó como un torbellino. ¿Qué quieres decir con que estaba tratando de mantenerla alejada de los niños? Eso era imposible, impensable. Ni siquiera Jonathan, con toda su frialdad, podría ser tan cruel. Pero cuando intentó llamarlo, el teléfono celular llamó directamente al correo de voz.
Envió mensajes y todos quedaron sin respuesta. Intentó recoger a los niños al día siguiente y el guardia de seguridad de la puerta, avergonzado, le informó que los nombres autorizados para la recogida habían sido actualizados. La lista estaba allí y su nombre ya no figuraba en ella. Su cabeza daba vueltas. Incluso pensó en llamar a la policía, pero la sensación de realidad la hizo regresar. Sabía que, ante los ojos de la ley, aún no había habido una decisión final, pero también sabía que Jonathan estaba jugando con el tiempo, con los documentos, con las influencias. Él era metódico y ella había subestimado su capacidad para transformarse cuando estaba herido. Regresó a su casa, o mejor dicho, al departamento que ahora alquilaba, y allí, entre cajas mal desempaquetadas y paredes desnudas, lloró como si estuviera desapareciendo. Pero todavía había algo que no entendía: ¿por qué todo avanzaba tan rápido? ¿Por qué no simplemente se alejó, sino que la excluyó con tanta precisión? Algo más había sucedido. Algo que él sabía y ella no, y ese algo estaba a punto de salir a la superficie. Fue una fría tarde de sábado cuando todo se reveló. Emma, después de numerosos intentos fallidos de contacto, recibió una notificación formal: la audiencia de custodia había sido adelantada. Esa misma semana estaría ante un juez. El motivo de la urgencia fue un anexo confidencial agregado al proceso por Jonathan. Corrió hacia el abogado, leyó el documento con ojos desesperados y, por primera vez, no lloró. Ella permaneció estática, pálida, sin poder siquiera parpadear. Allí estaba el nombre del hombre con el que se había involucrado. Había pruebas, no solo de la traición, sino de lo que realmente había sucedido después de la separación. El secreto. El golpe final. El amante de Emma había roto con ella pocos días después de que Jonathan entregara la carta. Dijo que estaba confundido, que la situación lo estaba asfixiando, que ella necesitaba ordenar su propia vida antes de intentar construir algo con él. Emma suplicó, lloró, pero él ya no estaba. Desapareció. Y quedó en ruinas. Lo que ella no sabía era que, ese mismo día, Jonathan había ido a su domicilio. No para enfrentarlo, sino para dejarle un sobre. En el interior solo había una frase: ¿lo sabe su esposa? Y una foto. La foto de los dos. En la puerta del apartamento. Besos. El amante estaba casado. Mucho más que eso, tenía 2 hijos pequeños. Una vida construida con una mujer que se creía honesta, dedicada y fiel. La foto, al recibirla su esposa, fue demoledora. Se desplomó, salió de la casa y se llevó a los niños con ella. Y el hombre, presa del pánico, intentó desesperadamente contactar a Jonathan. Le envió mensajes pidiéndole que parara, que no destruyera todo. Pero Jonathan nunca respondió. Se limitó a observar, desde la distancia, el desmoronamiento de la vida del hombre que, durante meses, había sido el rostro de la traición escondida dentro de su casa. Fue una venganza silenciosa. Casi elegante. Y absolutamente devastador. En la audiencia, Emma esperaba defender con uñas y dientes su maternidad. Tomó documentos, testimonios, intentó demostrar que, a pesar del error, siempre estuvo presente en la vida de sus hijos. Pero luego el juez pidió silencio. El abogado de Jonathan entregó una nueva declaración ante el tribunal, acompañada de pruebas notariadas. Un video. La sala quedó en silencio cuando comenzó la grabación. Eran imágenes de la puerta de la escuela. Emma, distraída, sonriendo mientras hablaba con el hombre que había sido su amante. Tomó la mano de Olivia. Ben corrió adelante. Las imágenes no tenían audio, pero lo decían todo. Los ojos del niño buscan la mirada de la madre. El toque de manos. La intimidad de una familia paralela. Jonathan nunca apareció. Esa era la imagen de lo que había construido en secreto. Una segunda familia, en pleno funcionamiento. El juez detuvo el video y dijo, con voz firme, que esto iba más allá de los límites del error matrimonial. Fue una construcción paralela, oculta y peor, involucraba a los niños sin el conocimiento de su padre. A partir de entonces, la custodia sería otorgada a Jonathan, con carácter prioritario, hasta una futura reevaluación. Emma intentó hablar, pero se le quebró la voz. Intentó llorar,
pero tenía los ojos secos. Su alma parecía haber abandonado su cuerpo. Volvió a sentarse en la silla como si renunciara a su propia existencia. Miró a Jonathan, que ni siquiera la miraba. Tenía los ojos fijos en el suelo, como si ya no necesitara mirar las ruinas. Su dolor ya había desaparecido. Ahora solo quedaba el final. Y el silencio. Cuando abandonó el foro, Emma corrió tras él. Gritó su nombre por primera vez en semanas. Se detuvo. Se dio la vuelta lentamente. Ella se acercó desesperada. Dijo que era demasiado cruel, que había ido demasiado lejos y que estaba destruyendo su vida. Jonathan respondió, con voz tranquila, que ella misma ya lo había hecho. Emma insistió, dijo que sus hijos la necesitaban, que todavía la querían. La miró a los ojos por primera vez desde su separación. Dijo que los niños no habían sido retirados por venganza, sino por protección. Dijo que los días que estuvo saliendo con otro hombre permitió que los niños estuvieran expuestos a una situación que podría marcarlos para siempre. Que no se trataba de adulterio. Se trataba de confianza, de responsabilidad. Sobre la lealtad a quienes no tienen la culpa de nada. Emma cayó de rodillas en la acera. Lloré sin control. Dijo que no podía vivir lejos de ellos. Que necesitaba al menos verlos. Jonathan se agachó, le tocó ligeramente el hombro y le dijo que nadie muere de dolor, aunque lo parezca. Dijo que tal vez algún día entendería lo que era ver a sus propios hijos sonreírle al hombre que tomó su lugar. Dijo que el perdón podría llegar, pero no ahora. Y luego se dio vuelta y se alejó. La noche cayó lenta y pesadamente. Emma se sentó allí, sentada en la acera, escuchando su propia respiración y saboreando el arrepentimiento más puro que jamás había probado. Por primera vez comprendió lo que significaba perderlo todo. Y supe, con un nudo en el pecho, que este aún no era el final. Porque el amor, cuando es traicionado, no muere. Se pone de luto. Y el dolor tiene su propio momento para atormentar a los vivos. Han pasado 2 meses desde el día de la audiencia. Emma no pudo regresar al salón de clases. Las paredes de la escuela, que alguna vez hicieron eco de su voz confiada, ahora parecían susurrar juicio a cada paso. Fue oficialmente destituida por motivos personales, pero sabía bien que las sonrisas torcidas de sus compañeros y las largas miradas de los estudiantes decían más que cualquier minuto. Comenzó a vivir en una especie de exilio emocional, rodeada de recuerdos que ya no le pertenecían. La nueva casa, si así se podía llamar, todavía olía a pintura fresca y a soledad. Pasó horas mirando la pantalla de su celular, esperando un mensaje que nunca llegó, imaginando la rutina de sus hijos ahora adaptada a una realidad donde ella estaba ausente. El dolor era constante, pero lo peor era la sensación de inutilidad, como si me hubieran borrado del mapa de mi propia vida. Jonathan, por otro lado, parecía finalmente respirar en paz. Con los niños bajo su responsabilidad, reorganizó la casa para hacerla más ligera y funcional. Se deshizo de objetos que llevaban recuerdos dolorosos y renovó el ambiente con una sencillez casi terapéutica. Olivia y Ben, aunque sintieron la ausencia de su madre, se adaptaron sorprendentemente rápido. Había estabilidad en los días, previsibilidad en los horarios, seguridad en los ojos. Jonathan se propuso estar presente en cada momento. Me levanté temprano para preparar el desayuno, los recogí de la escuela, los ayudé con la tarea, creé rituales pequeños pero significativos, como leer antes de acostarme o salir a caminar los sábados. Intentó no mostrar el peso que aún llevaba en el pecho, aunque a veces se despertaba en mitad de la noche con el rostro mojado por lágrimas que no recordaba haber derramado. En la tercera semana de marzo, Emma finalmente pudo concertar una reunión con el trabajador social asignado al caso. Era su última oportunidad de demostrar cierta estabilidad emocional y recuperar, al menos, el derecho a las visitas supervisadas. Se vistió sobriamente, controló el tono de su voz, ensayó argumentos frente al espejo como si se preparara para una obra de teatro donde sabe que será juzgado desde la primera palabra. En la oficina, fue recibida por una mujer de mirada atenta y habla pausada, que escuchaba cada frase de Emma con expresión neutra, pero con ojos que parecían olfatear inconsistencias. Después de 45 minutos de conversación, el asistente suspiró. Dijo que el caso era delicado pero que se consideraría un plan de visitas. Sin embargo,
Para que esto fuera posible, Jonathan necesitaba aprobarlo formalmente. Emma salió de allí entre el alivio y la incertidumbre. Estaba en sus manos una vez más, y era a la vez justo y cruel. 2 días después recibió una carta. Jonathan no había escrito mucho, pero sus palabras no dejaban lugar a la interpretación. Aceptó el inicio de visitas monitoreadas, siempre que se realicen en un ambiente neutral, con supervisión psicológica y sin contacto alguno entre ellos. Precisó además que las reuniones serían quincenales, por periodos cortos, y que se orientaría a los niños sobre la situación de manera delicada pero firme. Emma no sabía si llorar de alegría o de vergüenza. Esa concesión era todo lo que tenía, una pequeña parte de la vida que alguna vez fue completa. Él aceptó inmediatamente. Se presentó en el lugar indicado el sábado siguiente, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Olivia fue la primera en entrar. Tenía una madurez precoz en su mirada y una cautela en su andar que no correspondía a su edad. Emma abrió los brazos y sonrió. La hija dudó un segundo antes de acercarse. Él la abrazó, pero sin fuerzas. Luego vino Ben, más directo, más emotivo. Abrazó a su madre con más intensidad, pero pronto se separó y le preguntó cuándo podría regresar a casa. La conversación fue difícil. Emma tenía muchas ganas de decir, explicar, justificar, reconstruir con palabras lo que había destruido con acciones. Pero los niños sospechaban, como si supieran que el tiempo ahora era diferente, que ella ya no era la figura inquebrantable que alguna vez fue. Hablaban de la escuela, del cine, de pequeños acontecimientos cotidianos. Emma lloró en silencio cuando sus hijos se fueron. El psicólogo observó todo y tomó notas. Discreto, pero indiscutible. Era el comienzo de un proceso que tendría que afrontar con paciencia, y el tiempo, ahora, no era su aliado. Mientras tanto, la vida de Jonathan avanzaba en otra dirección. Conoció a Isabelle en una reunión de padres, semanas después del juicio. Era la madre de uno de los compañeros de clase de Olivia. Tenía una sonrisa serena, una presencia discreta y un dolor propio que también llevaba. Llevaba 2 años divorciada y era víctima de una historia que se hacía eco de la suya en muchos sentidos. Al principio, el acercamiento fue tímido, casi impersonal. Intercambiaron pocas palabras, sonrisas educadas, miradas que duraron segundos. Pero algo creció allí. No era pasión desenfrenada ni deseo imprudente. Era la sensación de que, en medio del caos, alguien entendía. Hablaron durante mucho tiempo en el estacionamiento de la escuela una tarde. Después tomaron un café. Ella escuchó su historia con atención. No omitió detalles. Él contó todo. Emma, la amante, los hijos, el proceso, el dolor. Isabelle no lo juzgó. Ella simplemente tomó su mano cuando él terminó de hablar y dijo que, a veces, sobrevivir es amor suficiente. Las reuniones se hicieron más frecuentes. Empezaron a salir con los niños los domingos, en lugares públicos. Todo sin prisas, sin presiones. Jonathan no lo ocultó, pero tampoco lo hizo oficial. Quería asegurarme de que los niños se sintieran cómodos, que nada pareciera invasivo. Olivia tardó más en aceptar. Ben fue más espontáneo. Y con el tiempo, esa nueva presencia se volvió familiar, casi natural. No reemplazó a nadie, pero aportó algo que había desaparecido, la ligereza. Emma se enteró de la existencia de Isabelle a través de Olivia. La hija comentó casualmente, como si no tuviera un gran significado. Pero para Emma cada sílaba era una espina. Imaginarlo con otra, sonreír con otra, compartir momentos con otra mujer, justo ahora que empezaba a comprender lo que había perdido, fue devastador. Intentó fingir que no le importaba. Se dijo a sí misma que tenía derecho, que ya no tenía espacio en esa vida. Pero por la noche lloré sobre mi almohada, deseando poder retroceder en el tiempo. En la segunda visita supervisada, Emma trajo un álbum de fotografías. Imágenes de la infancia de los niños, registros de viajes, fiestas, momentos íntimos y familiares. Olivia hojeó las páginas con aire distante. Ben señaló cada imagen como si fueran reliquias. Emma intentó utilizar esto como puente. Preguntó si echaban de menos su antigua casa, los domingos por la mañana, los dibujos en el salón.
Olivia respondió firmemente que prefería la nueva rutina. Dijo que su padre parecía más feliz ahora. Emma contuvo el llanto. Les preguntó si estaban disfrutando de conocer a Isabelle. Ben respondió que ella era genial, que cocinaba bien, que sabía doblar las sábanas, tal como lo hacía mamá. Emma no respondió. Simplemente sonrió con un lado de la boca y cerró el álbum. Después de la tercera visita, pidió hablar con Jonathan. Por primera vez desde el inicio del proceso. No quería hablar de la relación, no quería pelear. Solo necesitaba decir algo. Aceptó encontrarse con ella en el jardín de la escuela, después de una reunión. Se sentaron en bancos opuestos. Respiró hondo antes de empezar. Dijo que no buscaba perdón ni lástima. Solo quería reconocer, en voz alta, la magnitud de lo que había hecho. Dijo que ahora entendía la magnitud de la pérdida y que este dolor no era momentáneo. Era un vacío que se instaló en cada detalle del día. Se disculpó. No a través de palabras, sino a través de su presencia en su vida. Jonathan permaneció en silencio durante un largo rato. Luego dijo que ya había llorado todo lo que necesitaba. Que ya no odiaba, pero tampoco amaba. Y ese verdadero perdón no llegó con palabras, sino con el tiempo, y que, tal vez, nunca llegaría. Antes de levantarse, Emma le preguntó si estaba contento. Jonathan miró al suelo y luego al cielo. Dijo que estaba en construcción. Que hubo momentos de paz, y que, a esa altura de la vida, eso ya era mucho. Emma asintió. Se levantó y se fue. La semana siguiente, durante otra visita supervisada, Emma recibió un sobre del trabajador social. Dentro había una carta de Ben. Una carta sencilla, escrita con la letra insegura de un niño, diciendo que la amaba, que la extrañaba, pero que ahora tenía una nueva rutina y que estaba aprendiendo a ser fuerte. Emma leyó y releyó y finalmente comprendió que el tiempo no perdona los errores, los absorbe, los transforma, los redefine. Y cuando Emma regresó a casa esa noche, no solo se llevó consigo el cansancio o la tristeza. También trajo consigo la certeza de que, por mucho que lo intentara, no podía reescribir el pasado. Pero todavía podía intentar ser alguien mejor en lo que quedaba del camino. Aunque esté solo. Incluso si nunca más volviera a ser amada de la misma manera. El silencio de esa noche fue diferente a los demás. No fue el vacío, fue el final de una pelea. Y por primera vez Emma no lloró. Simplemente se quedó allí, de pie frente a la ventana, observando cómo transcurría el mundo afuera y finalmente aceptando que, en su mundo, las puertas habían estado cerradas para siempre. Jonathan mantuvo su decisión de seguir adelante con la tranquilidad de quien vivió una guerra desde adentro y sobrevivió con profundas cicatrices que ya no sangran. Los días volvieron a la rutina, los horarios se mantuvieron precisos y las voces de los niños llenaron la casa con una naturalidad casi redentora. Su vida ahora iba en otra dirección, una que ya no incluía a Emma ni siquiera en los recuerdos recurrentes. Isabelle, con su suave presencia y tranquila firmeza, se había convertido en más que una compañera. Era un símbolo de una nueva etapa, una oportunidad de comenzar sin cargar con el peso de una historia sin resolver. No hubo prisa entre ellos, pero tampoco vacilación. Ella entendió sus pausas, los silencios llenos del pasado, y no exigió respuestas por un dolor que no era el suyo. Había una sensibilidad entre los dos que se fue construyendo lentamente, día tras día, en los detalles, en las conversaciones sin urgencia, en la forma en que hablaba con Olivia y Ben, respetando su espacio sin intentar ocuparlo. Al mismo tiempo, Emma inició un proceso de reconstrucción interna, aunque ni siquiera ella sabía exactamente por dónde empezar. La ausencia de niños no era solo un dolor, era una amputación invisible. Su identidad se había disuelto junto con su papel de madre a tiempo completo. Todo parecía fuera de lugar. Los días eran largos, las noches de insomnio. Intentó volver a las viejas costumbres, intentó encontrarse en los libros que amaba, pero las palabras ya no le tocaban de la misma manera. Los cafés que antes tomaba con placer ahora tenían un sabor metálico. La otrora romántica soledad se volvió asfixiante. Y, sin embargo, no se entregó por completo. Poco a poco buscó ayuda, se sumergió en sesiones de terapia que la obligaron a afrontar su propia historia sin el velo de la culpa o la autodefensa.
comenzó a darse cuenta de cómo se había perdido mucho antes de la traición, de cómo había cedido al viejo vacío disfrazado de libertad, de cómo su deseo de reconocimiento se había vuelto mayor que su capacidad de preocuparse por su propia verdad. Comenzó a responsabilizarse no solo de lo que hacía, sino de todo lo que ignoraba. Por las elecciones irreflexivas, por las sutiles negligencias, por las palabras no dichas que crearon abismos silenciosos. El dilema moral al que se enfrentaba ahora era más cruel que cualquier juicio externo. No era solo el hecho de que había traicionado a alguien que la amaba, sino que había involucrado a sus propios hijos en una narrativa paralela, permitiéndoles confundir afecto con conveniencia. Constantemente se preguntaba si merecía su perdón o si la idea de recuperar la confianza de Olivia y Ben era solo una forma egoísta de aliviar su culpa. En la última visita, Olivia se mostró más distante que nunca. Respondió a las preguntas con monosílabos, mantuvo la vista fija en el reloj y, al final, abrazó a su madre con los brazos rígidos. Emma sonrió de todos modos. Ya no esperaba ser amada de la misma manera. Ahora, solo deseaba no ser odiado. Ben, más sensible, le preguntó si estaría bien. Ella dijo que sí y mintió tiernamente. Dijo que estaba feliz de verlos crecer bien, que estaba orgullosa y que seguía pensando en ellos todos los días. El niño sostuvo su mano por unos segundos y luego la soltó con la delicadeza de quien entiende más de lo que puede decir. Jonathan observaba todo desde lejos. No con el deseo de venganza que lo había consumido antes, sino con la cautela de quien sabe que el daño causado a un alma no solo se mide por las lágrimas derramadas. Vio en los ojos de sus hijos la oscilación entre el anhelo y la desconfianza, entre el recuerdo y el dolor, y supo que, por mucho que Emma lo lamentara, algunas partes nunca serían restauradas. Aún así, permitió que continuaran las visitas. No para ella, sino para sus hijos. Porque sabía que, aunque estaba herida, seguía siendo parte de lo que los hizo. Y porque quería, en el fondo, que crecieran entendiendo que la vida está hecha de elecciones y consecuencias, pero también de posibilidades de un nuevo comienzo. Isabelle permaneció a su lado con sensibilidad. Nunca preguntó demasiado por Emma, ni por los detalles más dolorosos del proceso. Entendió que había un tiempo por delante y respetó ese territorio con la madurez de quien también había tenido que reconstruir su historia sobre los escombros de una vida rota. Poco a poco, ella y Jonathan crearon un nuevo lenguaje para la vida cotidiana. Empezó a sonreír más. Las cenas ya no son solo funcionales y vuelven a ser momentos de encuentro. Sus hijos empezaron a hablar de ella con más frecuencia, a veces incluso con cariño. Y Jonathan permitió que esto sucediera de forma natural, sin sentirse amenazado. Sintió que por fin salía de un dolor que había sido su única referencia durante tanto tiempo. Mientras tanto, Emma decidió abandonar el departamento donde vivía. Necesitaba aire, nuevos paisajes, distanciamiento de las paredes que habían sido testigos de sus peores días. Alquiló una pequeña cabaña en las afueras de la ciudad. Un lugar silencioso, rodeado de árboles y con un constante olor a madera mojada. Empezó a caminar todas las mañanas, a ocuparse de sus propias comidas y a leer lentamente. Empezó a escribir de nuevo, no para publicar, sino para comprender. Las palabras estaban llenas de pesar, pero también de lucidez. Era su manera de mantenerse viva, de no hundirse del todo. Envió algunas de estas reflexiones a su terapeuta, quien la animó a continuar. Poco a poco, descubrió partes de sí mismo que ya no recordaba que existieran. Un fin de semana, mientras caminaba por la orilla de un pequeño lago cerca de la cabaña, encontró a una mujer sentada sola, llorando en silencio. Era una extraña, pero algo en esa escena la conmovió profundamente. Se sentó a su lado y no dijo nada. Después de unos minutos, la mujer la miró y le dijo que la habían engañado. Que su marido se había ido con otra, y que ahora ella no sabía qué hacer con tanto vacío. Emma se limitó a asentir. Dijiste que entendiste. Quien ya había estado en ambos lados. Y que ningún dolor era menor que el otro. Hablaron durante horas. Dos extraños unidos por un vínculo invisible de pérdida y supervivencia. Mientras se despedían, Emma sintió que, por primera vez, no era solo ella la que estaba equivocada. Ella era humana. La semana siguiente, le envió una carta a Jonathan. Corto, directo, sin melodrama.
Simplemente dijo que reconocía todo lo que había hecho, que estaba agradecido por no haber destruido su imagen delante de sus hijos, que les deseaba a él y a Isabelle una vida ligera. Y que, si algún día sus hijos quisieran entenderlo todo, ella estaría dispuesta a contárselo, con sinceridad, sin reproches, sin justificaciones. Jonathan leyó la carta y miró el papel durante un rato. Él no respondió. Solo lo guardé. Eso fue suficiente. Ben cumplió años en abril. Jonathan organizó una fiesta en su patio trasero. Isabelle hizo un pastel, Olivia ayudó con la decoración. Ben le pidió a su madre que estuviera presente. Jonathan vaciló, pero cedió. Llamó a Emma y le dijo que podía ir, pero que el tiempo sería corto. Llegó con un regalo sencillo y una sonrisa vacilante. Fue bien recibida, cortésmente, pero no íntimamente. Olivia se mantuvo a distancia, Ben la abrazó con fuerza. Emma se conmovió, pero se contuvo. No quería arruinar ese momento. Lo observaba todo con ojos llorosos, su hijo corriendo por el jardín, Jonathan hablando con Isabelle, los niños riéndose de fondo. Era un escenario que podría haber sido suyo, pero que ahora se le había prestado solo por un momento. Cuando llegó el momento de irse, Olivia la acompañó hasta la puerta. Antes de despedirse, la hija dijo que aún no estaba segura de poder perdonar. Pero quizás, con el tiempo, esto sea posible. Emma sonrió con los ojos llorosos. Dijo que esperaría el tiempo que fuera necesario. Ese día, al regresar a la cabaña, Emma se tumbó en la hamaca del porche y observó cómo el cielo se convertía en noche. Pensó en cómo había comenzado esa historia creyendo saber lo que era el amor. Y cómo, al final, aprendió que el amor no se trata de sentirse completo, sino de estar dispuesto a perder sin destruir. El camino aún era largo, pero ahora había suelo bajo sus pies. Y aunque no podía volver sobre sus pasos, al menos podía seguir caminando. El final aún no había llegado, pero por primera vez no tenía miedo de lo que estaba por venir. En los meses siguientes, la vida continuó con el peso silencioso de todo lo ya dicho y hecho, pero también con la inevitable presencia de lo que aún quedaba por resolver. Emma, ahora con una rutina más estructurada, intentó mantenerse activa sin aferrarse a la ilusión de que algún día lo recuperaría todo. Su labor como docente aún no se había retomado, pero comenzó a ofrecer talleres de escritura creativa para jóvenes en situación de vulnerabilidad, un proyecto que comenzó de manera voluntaria y que, con el tiempo, fue ganando forma y respeto. Era una forma de volver a conectar con el mundo, de transformar tu dolor en algo útil. No habló abiertamente de su historia, pero dejó que sus palabras fluyeran entre líneas, y los jóvenes, sensibles a lo no dicho, parecieron entender. Fue en ese silencio comprendido que se sintió un poco más completa. Todavía no dormía bien. Todavía había noches en las que me despertaba con el corazón acelerado, repitiendo escenas que preferiría olvidar. Pero ya no había desesperación. Solo un cansancio suave, de esos que surgen después de aceptar que ciertas cicatrices no desaparecen, simplemente se convierten en parte del cuerpo. Jonathan, a su vez, ya se estaba permitiendo respirar un poco más profundamente. La relación con Isabelle se había estabilizado, no en el sentido de comodidad, sino de verdadera complicidad. Compartían pequeños logros diarios, compartían el cuidado delicado de los niños y sabían respetar el tiempo de los demás. Los niños, aunque todavía marcados por todo lo que habían experimentado, encontraron algo cercano a la seguridad en este nuevo arreglo. Olivia empezó a escribir textos sobre la familia para la escuela. En uno de ellos describió a Jonathan como un puerto en calma, y a Isabelle como la luz que llega cuando la tormenta ha pasado. Jonathan lo leyó con ojos llorosos, pero no dijo nada. Solo guardó el papel doblado en su billetera, entre sus documentos más importantes. Sabía que nada volvería a ser exactamente igual que antes, pero estaba empezando a darme cuenta de que la felicidad no tenía por qué llegar en el formato que había imaginado. Fue al final de la tarde, mientras Jonathan llevaba a Ben a un partido de fútbol local, que un episodio inesperado comenzó a trazar una nueva curva en la historia de todos. Tras la salida, al pasar por el aparcamiento, vio a Emma parada junto al coche, con una expresión tensa en el rostro. La llanta estaba desinflada y ella intentaba, sin éxito, encontrar una manera de cambiarla con las herramientas improvisadas que tenía. Ben la vio primero y corrió hacia ella. Jonathan vaciló,
pero lo siguió. Mientras se acercaba, Emma levantó la vista y trató de sonreír, pero estaba visiblemente desconcertada. No dijo nada de inmediato, simplemente se agachó y comenzó a comprobar los daños. Emma le dio las gracias en un tono comedido, casi en un susurro, y se quedó allí, mirándolos a ambos. Mientras Jonathan se ocupaba del neumático, Ben empezó a hablar emocionado sobre el partido, las jugadas, los goles y cómo casi mete uno con la pierna equivocada. Emma se rió genuinamente del entusiasmo de su hijo. Jonathan, aunque estaba concentrado en la tarea, no pudo evitar sonreír en la comisura de su boca. Cuando terminó, se secó las manos en los pantalones y se levantó. Dijo que necesitaba revisar la llanta de repuesto más tarde, que esa no duraría ni una vuelta más. Ella asintió, volvió a darle las gracias y lo miró, como si quisiera decir algo que le pesaba desde hacía mucho tiempo. Jonathan se dio cuenta, pero no dijo nada. Simplemente miró a Ben y le dijo que podía irse a casa con su mamá si quería. El niño vaciló, miró a Emma, luego a su padre, y dijo que prefería ir con él, que pasarían por la heladería. Emma sintió con una débil sonrisa y se subió al auto sin decir nada más. Esa noche, Jonathan no pudo dormir. La imagen de Emma parada junto al auto, tratando de resolver sola un problema tan simple, lo conmovió de una manera extraña. ¿No fue lástima? Era una inquietud casi incómoda. Aunque todo entre ellos había terminado, todavía había un hilo invisible que los conectaba y que no se rompería con documentos, juicios o nuevas relaciones. Era la vida que habían construido juntos, los niños, lo que seguía siendo el vínculo más poderoso entre dos mundos que ya no se tocaban. La semana siguiente, Emma asistió a otra visita supervisada. Esta vez trajo un regalo diferente, una libreta de tapa dura con el nombre de Ben grabado en oro, y en su interior, una serie de historias inventadas con su hijo como protagonista. Cuentos infantiles cortos, con ilustraciones sencillas dibujadas a mano. Ben estaba encantado. Olivia, que había llegado más reservada, se acercó a curiosear también. Por primera vez en mucho tiempo, los tres estaban juntos en el mismo sofá, riendo, comentando las historias, sugiriendo finales diferentes. Al final de la visita, Olivia se quedó y le preguntó a su madre si todavía escribía todos los días. Emma dijo que sí y su hija le pidió que en su próxima visita trajera un cuento con su nombre. Cuando Emma salió de esa habitación, algo dentro de ella había cambiado. No era la esperanza de que todo volviera. Fue el reconocimiento de que todavía había espacio para que ella existiera en la vida de sus hijos de una manera nueva, más honesta y más presente. Llamó a su terapeuta y le dijo que quería probar la mediación con Jonathan, no para hablar del pasado, no para discutir decisiones, sino para establecer una comunicación más humana en relación con los niños. Quería que pudieran hablar de sus hijos sin necesidad de intermediarios, para al menos crear una línea de convivencia respetuosa. Jonathan, cuando fue informado de la propuesta, dudó. Pero él aceptó. La reunión se desarrolló en una sala neutral, con la presencia de un mediador experimentado, quien guió el inicio de la conversación. Emma fue la primera en hablar. Dijo que reconocía todo lo que había causado, que no quería volver al pasado, pero que sentía que sus hijos necesitaban un equilibrio que solo llegaría si los dos al menos estaban dispuestos a colaborar. Jonathan permaneció en silencio durante unos minutos. Luego dijo que no era fácil estar allí, pero que tampoco podía negar que los niños tenían derecho a ver que, a pesar de todo, sus padres todavía sabían hablar. Emma sonrió discretamente. El mediador intervino varias veces. La conversación continuó en tono maduro, sin agresión, sin reavivar heridas. Al final, Jonathan sugirió que, en el futuro, podrían realizar reuniones esporádicas para discutir directamente las necesidades de los niños, sin que eso signifique ningún tipo de acercamiento personal. Emma estuvo de acuerdo. Después de este encuentro, algo también empezó a cambiar en el comportamiento de los niños. Olivia, más relajada, volvió a compartir momentos con su madre sin tantas reservas. Ben empezó a mostrar los dibujos que hacía, sus apuntes escolares, fotografías de sus amigos. La relación seguía siendo cuidadosamente vigilada, pero ya no había ninguna tensión en el aire. Las sonrisas volvieron a ser espontáneas. Jonathan, aunque estuvo atento, se permitió observar estas interacciones con menos rigidez.
Se dio cuenta de que sus hijos estaban mejorando, que la ausencia de conflictos directos entre sus padres les daba una especie de paz que antes les había parecido imposible. Y eso, para él, fue suficiente. Isabelle siguió todo con madurez. Una noche tranquila, después de acostar a los niños, miró a Jonathan y le preguntó si todavía albergaba ira. Él dijo que no, que la ira se había convertido en otra cosa, no en perdón, sino en comprensión. Dijo que había comprendido que, a veces, el amor termina no por falta de sentimiento, sino por demasiado silencio, por descuidos acumulados, por decisiones equivocadas tomadas en momentos frágiles. Isabelle sonrió y dijo que eso lo hacía aún más guapo. Y él, torpemente, respondió que estaba tratando de aprender a ser ligero, después de tanto llevar el mundo sobre sus hombros. Su historia nunca volvería a ser lo que era. Pero entre todos ellos se estaba elaborando un nuevo diseño, un diseño imperfecto, lleno de parches, pero que ahora podía llamarse hogar. Todavía había heridas, todavía había espacios en blanco, pero ya no había guerra. Y tal vez, para quienes vivieron lo que vivieron, eso sería suficiente para empezar de nuevo. Porque algunas historias no necesitan finales felices. Solo necesitan un nuevo comienzo. Y esto, aunque aún incompleto, finalmente iba tomando forma. La primavera trajo una luz diferente para todos ellos, como si el ciclo de las estaciones finalmente reflejara la transformación interior de cada uno. La vida no ha vuelto a ser como antes y quizás ese fue el gran punto de inflexión. Ninguno de ellos buscaba la vieja estructura, los rituales de antes, los roles repetidos que ya no servían. Ahora, lo que había era otra cosa, más real, más cruda y, por tanto, más sólida. Jonathan, con el tiempo, pudo mirarse al espejo y ver a un hombre que ya no se escondía detrás del dolor. La traición había sido un terremoto que rompió su estructura, pero los escombros poco a poco dieron paso a una nueva base. Ya no vivía en alerta, ya no dormía con el corazón contraída y ya no veía en cada sonrisa una posible mentira. La relación con Isabelle evolucionó hasta convertirse en algo raro y precioso, la asociación. No había prisa por un nuevo matrimonio, ni urgencia por demostrarle nada al mundo. Fue simplemente presencia mutua. Ella entendió su sombra, él respetó su luz. Su amor fue silencioso, sin grandes promesas, pero con gestos que hablaban lo suficientemente alto como para ser escuchados por los niños. Olivia, con la sensibilidad que siempre llevó consigo, floreció. Su mirada crítica sobre el mundo ganó espacio en textos profundos, premiados en concursos escolares. Sus palabras empezaron a llamar la atención de los profesores, quienes la animaron a explorar con más profundidad el mundo de la escritura. En uno de estos textos, escribió sobre reconstruir hogares rotos y mencionó, sin nombrar, a dos adultos que aprendieron a ser padres incluso cuando ya no sabían ser marido y mujer. Ben, más enérgico e impulsivo, canalizó su intensidad hacia los deportes y comenzó a competir en torneos regionales. Jonathan asistía a todos los partidos y Emma, con el tiempo, empezó a ir también. Al principio me senté lejos para no molestarlos. Pero Ben siempre la veía y se esforzaba en saludarla, a veces con una sonrisa discreta, otras con abierta alegría. Las cosas no volvieron a ser perfectas entre madre e hijos, pero empezaron a ser verdad. Y eso fue más que suficiente. Emma, después de mucho tiempo, volvió a encontrar su propio nombre sin necesidad de depender de nadie. Sus talleres crecieron hasta convertirse en un proyecto reconocido por una ONG internacional que la invitó a llevar su metodología a otras ciudades. Viajó y compartió su historia en conferencias sobre nuevos comienzos y aprendizajes difíciles. Un día, después de una de estas presentaciones, una joven se acercó con los ojos llorosos y le dijo que estaba pensando en dejarlo todo, pero que ahora veía otra posibilidad. Emma tomó sus manos y respondió que nadie sale ileso de sus propias decisiones, pero que es posible caminar con las heridas abiertas, siempre y cuando no se niegue el dolor que las causó. Regresó a casa con el corazón lleno, no de euforia, sino de una paz que nunca antes había experimentado. Escribió un libro, no sobre la traición, sino sobre el viaje de una mujer que necesitaba perderse para verse con claridad. El libro se publicó modestamente, pero conmovió a la gente. Gente común y corriente, como ella, que cargaba con secretos, pérdidas e intentos de empezar de nuevo. Los críticos no quedaron impresionados, pero los lectores sí.
Años más tarde, en un evento escolar, Olivia fue homenajeada por un proyecto literario destinado a incluir voces femeninas jóvenes. Jonathan y Emma estuvieron presentes. Isabel también. Se sentaron en diferentes lugares, pero cuando Olivia subió al escenario y mencionó la importancia de los 3 adultos en el público, hubo un silencio embarazoso. Ella no dijo nombres. Simplemente agradeció a los corazones firmes que, aunque estaban rotos, me enseñaron a no tener miedo de reconstruirme. Jonathan respiró hondo, Isabelle sonrió con los ojos y Emma contuvo las lágrimas. Fue en ese momento que comprendieron, cada uno a su manera, que algo poderoso había sido sanado. No el pasado, que quedaría marcado, sino el futuro, que ahora tenía espacio para crecer limpiamente. Al salir, Ben corrió hacia su madre y le dijo que se sentía más ligera, como si se hubiera quitado la armadura. Emma se rió y respondió que tal vez había dejado de luchar contra lo que no podía cambiar. Jonathan se acercó en silencio y se ofreció a llevarlo al estacionamiento. Era la primera vez que los 3 caminaban juntos unos metros desde su separación. Isabelle los estaba esperando en el coche, hablando con Olivia. Al ver a Emma, la saludó suavemente. Emma respondió con un gesto comedido pero sincero. Jonathan le abrió la puerta y, antes de alejarse, dijo que, a pesar de todo, estaba feliz de que ella hubiera encontrado su propio camino. Emma sintió y respondió que solo lo logró porque, en el momento adecuado, él la empujó, incluso sin saber si caería o volaría. Pasó el tiempo. Las visitas se convirtieron en encuentros espontáneos. Lo que antes era una formalidad se convirtió en algo más natural. Emma recuperó el respeto de sus hijos con paciencia y acciones consistentes. Jonathan nunca se retractó de sus decisiones, pero dejó de tener un juicio constante en sus ojos. Aprendió a vivir con lo sucedido como quien vive con una cicatriz que ya no duele. Isabelle permaneció a su lado. No para ocupar espacio, sino para sumar. Y fue así, con cada uno en su lugar, con sus respectivas verdades y responsabilidades, que su historia encontró su punto de paz. Lo que comenzó con una traición devastadora se convirtió en un retrato complejo y veraz de lo que significa amar, fallar, caer y aún así encontrar formas honestas de volver a levantarse. No hubo finales mágicos, pero sí justicia, aprendizaje y, sobre todo, humanidad. Porque, al final del día, de eso se trata la vida, cometer errores, aceptarlos, empezar de nuevo y aprender que la redención no siempre llega a través del perdón, sino a través del esfuerzo silencioso y diario de convertirse en alguien que no repite sus propios errores. Ahora queremos saber de usted. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Qué personaje te conmovió más y por qué? Comenta abajo, realmente queremos escuchar tu opinión. Y si esta historia te conmovió de alguna manera, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte las próximas. Aquí, cada semana, escuchas historias reales, profundas y transformadoras. Y una vez más recordamos, este canal no apoya ni apoyará nunca ninguna forma de traición. Nuestro objetivo es mostrar cómo puede arruinar vidas, corazones y hogares y, por lo tanto, aquí las consecuencias se tratan con la seriedad que merecen. Hasta la próxima historia.